Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Señor y Padre Santo, Dios Todopoderoso, nos ponemos en tus manos en esta mañana para que tú, Señor, conduzcas este tiempo de exposición de tu palabra. Señor, concédenos la sabiduría necesaria para entender tu mensaje, para abrir nuestros corazones a la verdad que tú nos quieres presentar, Señor. Que cada palabra que se exprese en este tiempo sea guiada por tu Espíritu Santo para que no solo escuchemos, sino que también recibamos con humildad y obediencia aquello que nos estás enseñando, Señor. Padre, te pedimos que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra y que no seamos simplemente oidores de ella, sino también hacedores. Permítenos, Señor, ser transformados por tu verdad, de manera que reflejemos más plenamente la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y personalmente, Señor, me pongo en tus manos en este momento pidiéndote que me concedas claridad y guía para exponer tu palabra de manera clara y efectiva, Señor. Que cada palabra pronunciada, Señor, sea un eco fiel de tu verdad y que el mensaje sea recibido con corazones abiertos y receptivos, Señor. Que seamos humildes para aceptar tus exhortaciones, Señor, porque sabemos que tú nos amas y que quieres, Señor, transformar nuestras vidas. Que podamos aplicar los principios divinos de tu palabra a nuestra vida diaria y glorificarte en todo lo que hacemos. Señor, confiamos en tu fidelidad y en tu amor inagotable y en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Pues vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a continuar en el Evangelio de Marcos. Y el pasaje que vamos a compartir en esta mañana se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 12, los versículos del 28 al 34. Evangelio de Marcos, el capítulo 12, los versículos del 28 al 34. Y les voy a pedir que nos pongamos en pie para tener la lectura de la palabra. Repito, Marcos, el capítulo 12, los versículos del 28 al 34, y dice así la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hasta aquí la palabra del Señor y nos podemos sentar. Sé que estoy siendo muy repetitivo estos últimos domingos que nos subimos aquí al púlpito, pero nos encontramos en el último día de vida de Jesús
Y desde el capítulo anterior, específicamente desde el capítulo 11 del Evangelio de Marcos, vemos cómo Jesús está en el templo enseñando a todos los que se acercan a Él. El capítulo 12 ya nos presenta un desfile de representantes de los grupos religiosos más importantes de aquella época. Y no sé si se acuerdan, si no pueden pues acudir a la palabra y leer ese capítulo 12. Primero se acercaron los miembros del Sanedrín, y el Sanedrín es la asamblea, o era la asamblea principal de sabios religiosos del pueblo judío. Y estos religiosos se acercaron y confrontaron a Jesús cuestionando su autoridad. Estos líderes religiosos buscaban desafiar a Jesús sobre su capacidad para expulsar a los negociantes del templo. Jesús expulsó a aquellos que hacían mercadería dentro del templo. Y también, pues, estos miembros del Sanedrín también cuestionaban la autoridad de Jesús para enseñar las Escrituras dentro del templo, como estaba haciendo Jesús en esos momentos. Los intentos de estos líderes religiosos de cuestionar la autoridad de Jesús no tuvieron éxito, porque a pesar de ir de forma amenazante contra Jesús, Jesús los hizo recordar el testimonio de Juan el Bautista, quien proclamó a Jesús como el Cordero de Dios, con toda la autoridad que eso conlleva. Y después Jesús expuso la parábola de los labradores malvados para señalar cómo los líderes religiosos habían querido usurpar la autoridad de Dios. Este enfrentamiento aumentó el odio hacia Jesús y continuamos viendo cómo distintos grupos políticos religiosos intentaron poner a Jesús a prueba. Primero los fariseos y los herodianos, que vinieron en conjunto. Veíamos cómo eran grupos que estaban enfrentados entre sí, tenían distintas maneras de pensar, pero se unieron en uno solo para pues poner en aprietos a Jesús y ver la forma en que Jesús podía caer en su trampa. Y este grupo que formaron fariseos y herodianos, de forma malintencionada, buscaron atrapar a Jesús con preguntas sobre el tributo a César. No sé si recuerdan, Jesús sabiamente separó las responsabilidades ciudadanas que el ser humano pues tiene obligación de cumplir, pero las separó de esas responsabilidades espirituales que tenemos para con Dios, no siendo excusa la una de la otra para no ser cumplidas. Luego vimos a los saduceos que con su pregunta sobre la resurrección mostraron su ignorancia acerca de las Escrituras. Jesús les recordó que el conocimiento de las Escrituras es esencial para conocer a Dios y, por tanto, para entender el poder de Dios. Ahora, en el pasaje que exploraremos hoy, Marcos 12, los versículos del 28 al 34, veremos cómo un escriba se acerca a Jesús con una pregunta importante, buscando discernir cuál es el mandamiento más importante de todos. Y se acerca a este escriba, y los escribas desempeñaban un papel fundamental en la preservación de los textos bíblicos en una época en la que no existían imprentas. Ellos se dedicaban a copiar meticulosamente los pergaminos uno a uno y llevaban a cabo este trabajo artesanal con una precisión asombrosa. Conocían pues hasta las más pequeñas comas del texto. Pero más allá de ser meros copistas, los escribas se dedicaban a estudiar y comprender las Escrituras a un nivel profundo. Su devoción por el conocimiento de las Escrituras los convertía en expertos en la interpretación y aplicación de las enseñanzas sagradas. Y este trasfondo cultural y educativo los situaba en una posición destacada, siendo reconocidos eruditos de las Escrituras. En el contexto del templo, pues estos escribas eran vistos como autoridades respetadas, capaces de discernir y transmitir también la sabiduría contenida en los textos sagrados.
Pues uno de estos escribas, nos dice el texto, que se acerca a Jesús con una pregunta fundamental sobre el mandamiento más importante. Para completar un poco más el contexto de este suceso, según el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo, se nos revela que los fariseos estaban al tanto de la respuesta que Jesús le había dado a los saduceos que habían estado anteriormente, y recuerden, acerca de la resurrección. Habían escuchado y habían aceptado que esa respuesta era correcta y apegada a la palabra. Es probable, por tanto, que este escriba perteneciera a esa facción de los fariseos. Y este escriba reconoció la habilidad de Jesús para responder de manera acertada mediante el uso de las Escrituras. A diferencia de los saduceos, estos fariseos creían en la resurrección después de la vida terrenal. Sin embargo, la perspectiva que estos fariseos tenían sobre las personas que resucitarían es que lo harían manteniendo las mismas características, enfermedades, el mismo físico y las mismas relaciones personales que tenían en esta vida. Vimos cómo Jesús respondió también a esa forma de entender la resurrección, como que las relaciones que iban a haber entre las personas en la otra vida no iba a ser la misma que la que existía en esta vida. Aún así, aun reconociendo este hombre que la respuesta de Jesús había sido sabia, este escriba se acerca con la intención de tentar a Jesús. Esta vez con todo el conocimiento de la palabra que el escriba había acumulado en sus años de estudio. El escriba quería poner en un aprieto a Jesús y le formula la pregunta. El versículo 28, en la segunda parte del versículo 28. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y a primera vista la pregunta que plantea el escriba no parece tan engañosa como las que hemos visto en los versículos anteriores que le hacían los otros grupos religiosos que se acercaron a Jesús. Sin embargo, debemos comprender que los fariseos consideraban que el mensaje predicado por Jesús iba en contra de la enseñanza de la ley de Moisés. Esta percepción, porque era una percepción, surgía porque Jesús en repetidas ocasiones había confrontado, y aquí radica el punto clave, había confrontado la interpretación que los fariseos daban a la ley de Moisés. Repito, Jesús confrontaba la interpretación que los fariseos daban a la ley de Moisés. Es relevante señalar que en ningún momento Jesús confrontó la ley en sí misma. De hecho, en Mateo 5, versículos del 17 al 20, Jesús afirmó: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús no había venido a eliminar la ley, más bien había venido a darle cumplimiento, como hemos leído. Reconociendo la realidad de que ningún ser humano es capaz de cumplir esa ley de manera perfecta, Jesús vino a satisfacer sus exigencias y a revelar su verdadero significado. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntaron con la idea de que Jesús pudiera quizá inventar o añadir algún mandamiento que no estuviera presente en la ley de Moisés, colocándolo por encima de esta.
También hemos de tener presente que esta pregunta de cuál era el primer mandamiento de todos en la ley de Moisés, era una pregunta que había sido minuciosamente analizada por los rabinos de la época. Como resultado de su exhaustivo estudio de la ley de Moisés, los rabinos, los maestros, concluyeron que había un total de 613 leyes en el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. Y de estas 613 leyes, 248 eran afirmaciones positivas y 365 eran prohibiciones negativas. Y me explico, un mandamiento en forma positiva sería, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, mientras que un mandamiento en negativo sería, por ejemplo, no matarás o no robarás. Pues dentro de estas 613 leyes, estos rabinos habían establecido una jerarquía de leyes. Existían algunas más importantes que otras. Es decir, había unas leyes que debían cumplirse obligatoriamente, las llamaban leyes fuertes, y otras que eran menos obligatorias y que llamaban leyes suaves. Sin embargo, con todo este estudio, con todas las vueltas que le dieron, no lograron consensuar exactamente cuáles eran las leyes que debían cumplirse, cuáles eran las leyes fuertes y definirlas exactamente, para ellos poderse justificar delante de Dios. Y resulta interesante que esta distinción entre leyes fuertes y leyes suaves resalta la realidad de la imposibilidad de cumplir toda la ley de manera estricta. Incluso los fariseos, que eran legalistas, reconocían su incapacidad para cumplir a la perfección la ley. Nosotros también experimentamos esta realidad cuando intentamos llevar una vida legalista con respecto a Dios y a su iglesia. Y observamos que muchas veces, pase lo que pase, fallamos. Nos comprometemos a asistir a los cultos y no podemos, o prometemos participar en actividades de la iglesia y vemos que no cumplimos. Esto sucede cuando medimos nuestra relación con Dios en base a lo que hacemos en lugar de en lo que somos. Y a veces terminamos estableciendo estándares para justificar nuestra falta de compromiso personal con Dios y su iglesia. Los fariseos pensaban que al cumplir con los mandamientos importantes ya estaban justificados ante Dios. En ocasiones también nosotros caemos en la trampa de convertir nuestras acciones y el uso de los dones que Dios nos ha dado para el beneficio de su iglesia en la excusa para sentir que somos verdaderos cristianos o para que los demás vean que lo somos. Pero nuestras acciones solo pueden ser la expresión de gratitud a Dios por su gracia derramada en nosotros. No pueden tener otra intención más allá. Jesús responde a este escriba en los versículos del 29 al 30. Y él acude a la palabra para responder. Él emplea las palabras que se encuentran en Deuteronomio, el capítulo 6, y que leímos en la lectura devocional. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Estas palabras son reconocidas en la tradición judía como el Shema. Incluso en la actualidad, los judíos tienen la responsabilidad de recitarlo 2 veces al día. La palabra Shema significa oye y marca el inicio de esta declaración: oye Israel. Y con esta respuesta Jesús se alinea al 100% con la ley de Moisés. Estos versículos
tomados del libro de Deuteronomio, siguen, como decíamos antes también, siguen al capítulo 5, donde se presentan los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos no solo eran relevantes para el pueblo de Israel en aquel tiempo, sino que aún están vigentes para los creyentes de hoy en día. Y aunque este Shema, este oye, oh Israel, sirve como exhortación al pueblo a cumplir también los mandamientos más específicos que Moisés compartiría con el pueblo israelita, podemos extraer un principio universal que tiene que ver con la motivación para obedecer a Dios. Esta motivación no puede ser simplemente externa. No se trata de cumplir leyes según las capacidades individuales de cada persona. La obediencia a Dios debe tener su base en los siguientes aspectos. Y comienza diciendo: Dios es uno, Dios es único, no existen otros dioses. Dios es uno y amarás a Dios. ¿Y de qué forma amarás a Dios? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Dios es uno y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. La palabra amor, amarás, que se utiliza en el texto es el amor ágape, que se refiere a un amor razonado, decidido, responsable y sacrificado. Y se contrasta con el amor, el amor fileo, que es un amor que está más relacionado con la simpatía, la camaradería y el amor sentimental. Por tanto, ese amar a Dios no se basa en los sentimientos, sino en un conocimiento genuino de quién es Dios. Por eso Pablo se preocupaba en oración por los creyentes de Filipos en Filipenses 1:9, diciendo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es un amor que se fundamenta y crece en el conocimiento de quién es Dios y en el verdadero conocimiento de lo que Él ha hecho. Amar a Dios como debe ser amado requiere de todo nuestro ser. Y eso es lo que significa con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El corazón, ya el otro día lo explicaba nuestro hermano Miguel, era el centro de la identidad de la persona, así es como lo interpretaban los judíos de la época, el centro de la identidad de la persona y por tanto lo que articulaba la forma de pensar, las palabras y las acciones. Por ejemplo, en Proverbios 4:23 se aconseja: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por tanto, el amor a Dios debe nacer desde la esencia del ser humano. El alma, en cambio, representa las emociones del individuo. La mente representa la voluntad de los propósitos, representa las decisiones que se toman racionalmente apoyadas en la llenura del corazón. Las fuerzas se refiere a la resistencia física de las personas. Por tanto, y en palabras citando al pastor John MacArthur, el amor verdadero por Dios es un amor inteligente, un amor emocional, un amor voluntario y un amor activo. Fin de la cita. ¿Amamos a Dios a medias? ¿Lo amamos con toda nuestra razón, pero nuestro corazón no está comprometido? ¿Nos limitamos a cumplir con los rituales eclesiales, pero nuestra relación con Él carece de voluntariedad?
Somos activos en el sentido de que estamos dispuestos a exponer nuestra comodidad por el avance del Evangelio en la parte que Dios nos ha encomendado. Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pues este es el mandamiento más importante que debemos cumplir. Y vamos a anotar esta pregunta en nuestra libreta mental o en nuestra libreta si hemos traído para anotar. Sin embargo, Jesús no se detiene solo en el primer mandamiento, sino que lo relaciona íntimamente con un segundo mandamiento. En el versículo 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En estos días escuchamos constantemente a psicólogos, influencers, coaches repetir incansablemente las palabras: lo principal y más importante es que te quieras a ti mismo, y cuando lo logres, entonces podrás repartir ese amor con los demás. Jesús es Dios y no hay nadie que conozca mejor al ser humano que Él. Nos conoce incluso mejor que nosotros mismos. Dios ya sabe que el ser humano tiende a colocarse a sí mismo en el centro del universo, que nos queremos demasiado a nosotros mismos y que lo más importante para nosotros somos nosotros mismos. Y es algo innato. Cuando somos bebés nos tienen que enseñar a compartir, porque si no, todo lo que cogemos con nuestras manos nos pertenece. Y a medida que crecemos, consideramos nuestras posesiones como lo más importante. Incluso aquellos que tienen baja autoestima, aquellos que son más vulnerables, son el resultado de estar demasiado enfocados en sí mismos y creer que no son lo suficientemente valorados. Jesús enseña que debemos amar al prójimo, al que está cerca de nosotros, al que está al lado nuestro, con la misma atención y cuidado que ya empleamos en nosotros mismos. Ambos mandamientos están intrínsecamente relacionados, ya que el segundo es la manifestación tangible, la prueba evidente del primero. Dice la palabra en 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y la palabra prójimo no solo se refiere al hermano. Jesús también nos mandó a amar a los enemigos. Así que los enemigos también son nuestros prójimos, a los que hemos de amar. Dijo Jesús en el Sermón del Monte, y lo leemos en Mateo, en el capítulo 5, los versículos del 43 al 47. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? En estos dos mandamientos Jesús encerró todos los demás. Se trata de amar a Dios sobre todas las cosas, pero la forma palpable de mostrar ese amor a Dios es en la obediencia. Y no hay mayor reto de obediencia para el ser humano que amar a su prójimo como a sí mismo. En Deuteronomio 5 encontrábamos los 10 mandamientos que comienzan con la instrucción de no tener otro Dios por encima del Dios único al que debemos adorar. Y luego se establecen el resto de mandamientos que definen la relación con el prójimo, como no matar, no codiciar lo que tiene tu prójimo, no robar.
Y todo se resume perfectamente en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Amamos a nuestro prójimo, incluso a nuestros enemigos? Otra pregunta para nuestra libreta mental. Por último, vemos la reacción del escriba. Era imposible ir en contra de una respuesta perfecta. No habían conseguido que Jesús contradijese a Moisés con sus palabras, porque insistimos que Jesús no venía para abrogar la ley, sino para darle cumplimiento. El escriba reconoció lo acertado de la respuesta, que Dios es uno y no hay otro fuera de Él. Esa es la verdad fundamental, el mandamiento esencial, el mandato de amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, así como amar al prójimo, como a uno mismo. Y fue validado por el escriba. Incluso este escriba llegó a reconocer que este mandato es más importante que todos los holocaustos y sacrificios rituales, tomando también en cuenta las Escrituras, como se menciona en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Verdaderamente este hombre había entendido la teoría que se desprendía de la palabra de Dios. No solo estaba familiarizado con las palabras del Shema, sino que comprendía su significado, su importancia y también cómo aplicarlo en la vida. En respuesta a la sabiduría expresada por el escriba, que fue reconocida por Cristo, Jesús afirmó: no estás lejos del reino de Dios. Aunque este escriba, posiblemente vinculado al grupo de los fariseos, poseía conocimiento y entendimiento sobre el significado de estas palabras que formaban parte de las Escrituras, resulta intrigante que aún estuviera cerca del reino de Dios. Este escriba estaba en la etapa inicial, con un conocimiento teórico del mandamiento más importante, pero le faltaba algo crucial. Y por eso quiero retomar las dos preguntas que tenemos anotadas en nuestra libreta mental, que no están en el PowerPoint, que están en nuestras mentes. ¿Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas? ¿Amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos? Respondieron a esas dos preguntas. Si alguien me responde que sí, me está mintiendo. Es imposible cumplir la ley de forma perfecta, porque somos pecadores. Primera de Reyes 8:46 dice: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. O Romanos 3, del 10 al 12, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero debemos comprender que la ley no es un medio de salvación para el hombre. Este concepto escapaba a la comprensión de los fariseos, lo que les llevó a desarrollar las 613 leyes en un intento de adaptar la ley para cumplirla. La realidad es que el conocimiento de la ley, la comprensión de la palabra, nos dirige al único que sí cumplió perfectamente la ley. Leemos en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha evidenciado la imposibilidad del hombre de cumplirla y la necesidad de un Salvador que sí amó a Dios con todo su corazón,
con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. El único que amó al prójimo como a sí mismo, que amó al enemigo hasta el punto de dar su vida por él, porque nosotros éramos sus enemigos. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y más adelante en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por eso, al considerar la respuesta de Jesús a este escriba, inevitablemente recordamos al joven rico que, aunque había aprendido todos los mandamientos desde pequeño y los cumplía fielmente, aún le faltaba algo para ingresar en el reino de Dios. Necesitaba dejar a un lado todo lo que ocupaba el lugar de Dios, todas las cosas que le impedían seguir a Cristo. En su caso eran sus riquezas. En nuestro caso particular, cada uno debe examinarse e identificar aquello que le impide tomar su cruz y seguir a Cristo. Porque el mero conocimiento intelectual no basta. Y porque solamente en Cristo está la salvación. Y porque la vida eterna es que conozcamos a Dios y a su Hijo Jesucristo. Debemos examinar continuamente nuestra vida, dejando atrás todo aquello que pretende usurpar el lugar de Dios, porque podría ocurrir que estemos cerca del reino sin estar en él. Es cierto que no podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, ni amar al prójimo como a nosotros mismos de manera perfecta, porque aún somos pecadores. Sin embargo, contamos con la presencia del Espíritu Santo, que nos proporciona un entendimiento de quién es Dios y nos capacita para amarlo por encima de nuestro propio entendimiento. El Espíritu Santo también obra en cada uno de nosotros, los creyentes, transformándonos y perfeccionándonos en ese amor, y nos ayuda a seguir el ejemplo de Cristo, quien personificó el amor a Dios y al prójimo de manera perfecta. Además, los creyentes ahora pertenecemos a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Interactuando en la Iglesia con los hermanos, Dios perfeccionará ese amor imperfecto en nosotros los creyentes, mediante la alabanza, mediante la escucha de su palabra, pero también mediante el servicio desinteresado a los hermanos. Todo esto conforma el camino de santidad que Dios nos hace recorrer en nuestra vida, con una meta inalcanzable en esta vida, pero a la cual debemos apuntar, como nos dice Pablo en Filipenses 3:12 y como lo hacía él. No que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amigos que nos visitan, el mensaje es claro. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Sin embargo, reconocemos que esta tarea es imposible. Por esta razón, aquellos que no cumplen con estos mandamientos estarían excluidos del reino de Dios y al morir enfrentarán la eternidad recibiendo el castigo merecido por el pecado. La muerte de Cristo en la cruz se presenta como la moneda de cambio que compensa nuestra incapacidad para amar a Dios y a nuestro prójimo de manera perfecta. Entender esta realidad intelectualmente es un primer paso, pero el paso más crucial es reconocer esta verdad en nuestra propia vida. Admitir nuestra incapacidad para amar a Dios y a nuestro prójimo debido a nuestro pecado es algo esencial. Unido a esto está el arrepentimiento ante Dios por tu pecado.
Y este arrepentimiento no se limita a un pecado específico cometido en un momento determinado, puntual en nuestra vida, sino que implica reconocer la presencia del pecado en nuestro ser. Y después debes reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, es algo clave. Oramos para que el Señor les conceda la claridad de entendimiento necesaria para no quedarse solamente cerca del reino de Dios, sino para formar parte de Él. También se lo digo a los jóvenes que asisten a la iglesia desde hace años, pero que no han pensado en la situación en la que se encuentran con respecto a su pecado y con respecto a Dios. No queremos que permanezcan tan cerca del reino de Dios como este escriba, del que no conocemos lo que sucedió con él después, pero mucho menos queremos que sean como el joven rico, quien finalmente se dio la vuelta y se alejó de Jesús. Oremos. Sí, Señor y Padre Celestial, nos acercamos a ti en oración, reflexionando sobre las palabras de tu Hijo Jesucristo acerca del gran mandamiento. En este momento reconocemos la profundidad y la perfección de tu ley, la cual nos llama a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Sabemos que como seres humanos imperfectos no podemos cumplir estos mandamientos por nuestra cuenta y a la perfección, como es digno de ti. Te agradecemos, Señor, por enviarnos a tu Hijo Jesucristo, quien cumplió perfectamente tu ley y se convirtió en el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Señor, nos arrepentimos de nuestras faltas y nuestras limitaciones para amarte y amar a nuestro prójimo. Y reconocemos que solamente en Jesús encontramos la redención y la gracia que necesitamos. Padre, te pedimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, transformando nuestros corazones y capacitándonos para amarte de manera más profunda y amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Que podamos vivir de acuerdo con estos mandamientos, Señor, mostrando tu amor y gracia al mundo que nos rodea. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no quedarnos solo cerca del reino, como el escriba que reconoció la verdad, pero que aún necesitaba algo más. Que podamos entrar plenamente en tu reino, confiando en la obra redentora de tu Hijo Jesucristo y permitiendo que tu Espíritu, Señor, nos guíe y nos transforme. Señor, y que aquellos que hemos reconocido a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que disfrutamos de ese reino, Señor, podamos transmitirlo a través de tu palabra a aquellos que todavía no lo entienden, no han entendido tu palabra, Señor. Oramos por ellos, Señor, y deseamos que tú los rescates, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.